si te dijera que algunos de los alimentos que consumes todos los días podrían estar convirtiendo tu hígado en un depósito de grasa sin que lo notes? Lo más preocupante es que el hígado graso suele avanzar en silencio. Muchas personas lo tienen durante años sin síntomas evidentes, mientras el daño sigue acumulándose poco a poco. Y aunque la mayoría se enfoca en buscar qué alimentos ayudan a limpiar o regenerar el hígado, existe una pregunta incluso más importante. ¿Qué alimentos deberías dejar de consumir inmediatamente si quieres darle una verdadera oportunidad de recuperarse? Porque puedes estar comiendo ensaladas, tomando suplementos y tratando de cuidarte. Pero si sigues consumiendo ciertos productos todos los días, estarás anulando gran parte de ese esfuerzo. Hoy descubrirás los 5 grupos de alimentos y bebidas que más favorecen la acumulación de grasa en el hígado, por qué son tan dañinos y qué puedes consumir en su lugar para empezar a mejorar desde hoy mismo. Y presta mucha atención al último punto, porque es uno de los errores más comunes y muchas personas creen que están haciendo algo saludable cuando en realidad están empeorando el problema. Antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿alguna vez te han diagnosticado hígado graso o sospechas que podrías tenerlo? Y si te gustan los videos sobre nutrición y salud después de los 50, suscríbete porque aquí encontrarás información práctica y fácil de aplicar. Para entender qué debes evitar, primero necesitas comprender qué está ocurriendo dentro de tu cuerpo. Imagina que tu hígado es una enorme fábrica que trabaja las 24 horas del día. Todo lo que comes y bebes pasa por él. Su función es transformar nutrientes en energía, almacenar vitaminas, producir proteínas, regular hormonas y eliminar sustancias de desecho. Es uno de los órganos más trabajadores de todo el organismo. El problema aparece cuando comienza a recibir mucho más combustible del que realmente necesita procesar. Especialmente cuando ese exceso proviene de azúcares, calorías vacías y alimentos ultraprocesados. En lugar de utilizar toda esa energía, el hígado empieza a almacenarla en forma de grasa. Poco a poco se forman pequeñas gotas de grasa dentro de las células hepáticas. Y aunque al principio esto puede parecer algo menor, la situación cambia cuando esa acumulación continúa durante meses o incluso años. Piensa en un motor que poco a poco se llena de residuos. Al principio sigue funcionando. Después empieza a perder eficiencia. Más adelante se recalienta. Y finalmente comienza a dañarse. Eso mismo ocurre con el hígado. Las células cargadas de grasa empiezan a inflamarse. El cuerpo interpreta esa situación como una señal de estrés y activa mecanismos de defensa. Cuando esta inflamación se mantiene durante mucho tiempo, comienzan a aparecer cicatrices. Primero llega la fibrosis, más adelante, si el daño continúa, puede aparecer la cirrosis. Y ahí es cuando la situación se vuelve realmente seria. La buena noticia es que el hígado tiene una capacidad extraordinaria para regenerarse. Pero para que eso ocurra, primero debes dejar de darle aquello que lo está dañando. Y aquí es donde entran los alimentos que veremos a continuación. Si existe un enemigo principal del hígado graso, probablemente sea este: los refrescos, los jugos industrializados, las bebidas energéticas, las aguas saborizadas, los tés embotellados y prácticamente cualquier bebida con azúcar añadida. Muchas personas creen que el problema son únicamente los dulces o los postres, pero la realidad es que las bebidas azucaradas suelen ser mucho más dañinas. ¿Por qué? Porque gran parte del azúcar que contienen llega al hígado en cuestión de minutos. Y aquí aparece un protagonista importante: la fructosa. La glucosa puede ser utilizada por prácticamente todas las células del cuerpo. Tus músculos la utilizan. Tu cerebro la utiliza. Muchos tejidos pueden aprovecharla como energía, pero la fructosa funciona de manera diferente. Gran parte de ella debe ser procesada directamente por el hígado. Cuando consumes pequeñas cantidades, normalmente no existe problema. Pero cuando tomas refrescos, bebidas energéticas o productos cargados de jarabe de maíz alto en fructosa, el hígado recibe una cantidad enorme en muy poco tiempo, y cuando no puede procesarla eficientemente, comienza a transformarla en grasa. Esa grasa se acumula dentro del propio hígado, exactamente donde no debería estar. Lo más preocupante es que muchas personas consumen estas bebidas todos los días. Una lata hoy, otra mañana. Un jugo en el almuerzo, una bebida energética por la tarde. Y sin darse cuenta, están alimentando el problema constantemente. Además, las calorías líquidas tienen otra característica peligrosa. No generan la misma sensación de saciedad que los alimentos sólidos. Puedes beber cientos de calorías sin sentirte realmente lleno. Eso hace que sea mucho más fácil consumir energía en exceso. Y mientras más energía sobra, más trabajo recibe el hígado. Aquí aparece otro problema enorme. Muchos productos que parecen saludables contienen cantidades sorprendentes de azúcar. Yogures saborizados,
barritas fitness, cereales de desayuno, salsas comerciales, aderezos, productos etiquetados como naturales. Muchos esconden azúcar bajo diferentes nombres: jarabe de maíz, sirope de glucosa, concentrado de frutas, jarabe de arroz, maltosa, dextrosa, y una larga lista de ingredientes que muchas personas ni siquiera reconocen. Por eso es tan importante leer las etiquetas, porque muchas veces el azúcar está donde menos lo esperas. Aquí debemos aclarar algo muy importante. Algunas personas escuchan hablar de la fructosa y concluyen que la fruta es mala. Eso es un error. La fruta entera contiene fructosa, sí, pero también contiene fibra, agua, vitaminas, minerales, antioxidantes. Todos esos elementos hacen que la absorción sea mucho más lenta. No es lo mismo comerse una manzana que beber un refresco. No es lo mismo comer una naranja que tomar un vaso de jugo concentrado. La fruta entera rara vez es el problema. El verdadero problema son los azúcares concentrados y añadidos por la industria alimentaria. Esos son los que suelen sobrecargar al hígado con mucha facilidad. Si quieres darle un descanso inmediato a tu hígado, este es probablemente el cambio más poderoso que puedes hacer. Eliminar las bebidas azucaradas. Reemplázalas por agua natural, agua con gas, té verde sin azúcar, infusiones, agua con limón, agua saborizada naturalmente con frutas o hierbas. Muchas personas comienzan a notar mejoras importantes simplemente eliminando los refrescos diarios. Y eso demuestra hasta qué punto estas bebidas pueden estar afectando al organismo. Aunque no sepan dulces, muchos de estos alimentos terminan comportándose de manera muy parecida al azúcar dentro del cuerpo, y son responsables de una enorme parte del problema. Aquí entran pan blanco, galletas, pasteles, bollería industrial, cereales azucarados, pasta refinada, snacks empaquetados, productos ultraprocesados. La mayoría de estos alimentos tienen algo en común: han sido modificados tanto que prácticamente perdieron gran parte de sus nutrientes originales. Cuando un grano se refina, se eliminan componentes ricos en fibra y nutrientes. Lo que queda es principalmente almidón, y ese almidón se transforma rápidamente en glucosa. El resultado es una subida rápida del azúcar en sangre. Y cuando el azúcar sube demasiado rápido, el cuerpo responde liberando grandes cantidades de insulina. La insulina intenta llevar esa glucosa hacia las células para ser utilizada como energía. Pero si las células ya tienen suficiente energía disponible, el exceso termina almacenándose. Y parte de ese almacenamiento ocurre precisamente en forma de grasa, muchas veces dentro del hígado. El problema no es únicamente que aporten muchas calorías. El problema es la velocidad con la que elevan el azúcar en sangre. Cuando comes pan blanco, galletas o productos hechos con harina refinada, gran parte de esos carbohidratos se absorben muy rápido. Eso provoca una respuesta intensa de insulina. Y cuando esta situación se repite día tras día, el organismo empieza a tener dificultades para manejar eficientemente la glucosa. Con el tiempo, puede aparecer resistencia a la insulina, uno de los factores más relacionados con el desarrollo del hígado graso. Es como si el cuerpo empezara a ignorar las instrucciones de la insulina. Entonces el organismo produce cada vez más. Y esa combinación favorece que una mayor cantidad de energía termine almacenándose como grasa. Además, la mayoría de estos productos suelen venir acompañados de otros ingredientes poco favorables para la salud: aceites refinados, azúcares añadidos, conservantes, colorantes, saborizantes y muy poca fibra. Por eso muchas personas sienten hambre nuevamente poco tiempo después de consumirlos. No aportan verdadera saciedad, no nutren adecuadamente y terminan favoreciendo un consumo excesivo de calorías. La solución no consiste en vivir con miedo a los carbohidratos. La clave está en elegir mejores fuentes. Por ejemplo, verduras, legumbres, lentejas, garbanzos, frijoles, avena, granos integrales reales, frutas enteras. Estos alimentos contienen fibra, vitaminas y minerales que ayudan a controlar mejor el azúcar en sangre. Y eso significa menos trabajo para el hígado. Si actualmente consumes pan blanco todos los días, intenta reducirlo gradualmente. No se trata de buscar perfección. Se trata de crear hábitos que permitan que el hígado deje de recibir una sobrecarga constante. Si ya existe acumulación de grasa en el hígado, el alcohol se convierte en uno de los mayores obstáculos para la recuperación. Y aquí es donde muchas personas se engañan, porque suelen pensar: solo tomo los fines de semana, solo una copa, solo en reuniones. Pero cuando el hígado ya está inflamado o cargado de grasa, incluso pequeñas cantidades pueden dificultar el proceso de recuperación. ¿Por qué ocurre esto? Porque el hígado es el principal encargado de metabolizar el alcohol. Cada vez que bebes, el hígado debe dejar otras tareas importantes
para concentrarse en eliminar esa sustancia, y durante ese proceso, se generan compuestos que pueden dañar directamente las células hepáticas. Además, aumenta algo llamado estrés oxidativo. Piensa en ello como una especie de desgaste interno acelerado, un entorno que favorece la inflamación y dificulta la regeneración de los tejidos. Y si el hígado ya está luchando contra el exceso de grasa, agregar alcohol es como intentar apagar un incendio mientras sigues arrojando combustible. Por eso, cuando existe hígado graso, la recomendación más prudente es evitar completamente el alcohol durante el proceso de recuperación. Muchas personas experimentan mejoras sorprendentes en sus análisis simplemente después de varios meses sin consumirlo. Este es otro enemigo silencioso, y está presente en muchos productos que forman parte de la alimentación moderna: comida rápida, bollería industrial, galletas empaquetadas, snacks ultraprocesados, margarinas, alimentos fritos en aceites reutilizados. Las grasas trans son especialmente problemáticas porque favorecen la inflamación y alteran el funcionamiento normal de las células. Además, pueden elevar los triglicéridos y empeorar múltiples marcadores metabólicos relacionados con el hígado graso. Otro problema importante aparece cuando los aceites se reutilizan muchas veces para freír. Cada vez que se calientan a altas temperaturas, sufren cambios químicos que generan compuestos menos favorables para el organismo. Por eso no es casualidad que las personas que consumen frecuentemente comida rápida tengan más riesgo de desarrollar problemas metabólicos. Utiliza métodos de cocción más saludables: horno, vapor, plancha, air fryer, cocción lenta, y prioriza fuentes de grasa de mejor calidad como aceite de oliva extra virgen, aguacate, frutos secos, semillas, pescados grasos. Estas grasas pueden formar parte de una alimentación saludable y son mucho mejor toleradas por el organismo que las grasas industriales. Este suele sorprender a muchas personas, porque creen que están haciendo una elección saludable, pero no siempre es así. Muchos productos etiquetados como light, diet, fitness, sin azúcar, 0 calorías, siguen siendo ultraprocesados, y muchas veces contienen una larga lista de ingredientes artificiales. El problema no es únicamente la ausencia de azúcar. El problema es que estos productos suelen mantener el hábito de buscar sabores extremadamente dulces todo el tiempo. Eso hace que el cerebro continúe pidiendo más, y termina favoreciendo el consumo excesivo de alimentos altamente procesados. Además, muchos de estos productos no aportan nutrientes reales, no alimentan adecuadamente, no generan buena saciedad, y pueden crear una falsa sensación de seguridad. La persona piensa que está cuidándose, cuando en realidad sigue dependiendo de alimentos industrializados. Por eso la mejor estrategia suele ser mucho más simple: comer alimentos reales. Cuanto menos procesamiento tenga un alimento, generalmente mejor será para tu hígado. Ahora que sabes qué evitar, hablemos de qué hacer. Porque no se trata solamente de quitar. También necesitas alternativas. Si eliminas un hábito sin reemplazarlo, será mucho más difícil mantener los cambios. Aquí tienes algunas opciones prácticas. En lugar de refrescos, agua, agua con gas, té verde, infusiones, agua con limón. En lugar de jugos industrializados, fruta entera, frutos rojos, manzana, pera, naranja completa. En lugar de galletas y bollería, frutos secos, yogur natural sin azúcar, fruta fresca, hummus con vegetales. En lugar de pan blanco, legumbres, verduras, pan integral auténtico en cantidades moderadas. En lugar de comida rápida, comidas caseras, carnes magras, pescados, huevos, verduras, ensaladas completas. No necesitas una dieta perfecta, necesitas consistencia. Muchas personas fracasan porque intentan cambiar absolutamente todo de un día para otro. Y eso rara vez funciona. Hazlo paso a paso. Semana 1. Elimina las bebidas azucaradas. Semana 2. Reduce las harinas refinadas. Semana 3. Evita la comida rápida y las frituras. Semana 4. Empieza a priorizar alimentos frescos y naturales. Pequeños cambios sostenidos generan resultados mucho más grandes que los cambios extremos que duran pocos días. Quiero que recuerdes algo muy importante. El hígado es uno de los órganos con mayor capacidad de regeneración del cuerpo humano. Incluso después de años de malos hábitos, puede comenzar a recuperarse cuando recibe las condiciones adecuadas. Pero para lograrlo, necesitas dejar de alimentar el problema. No basta con agregar alimentos saludables, también debes eliminar aquello que lo está dañando cada día. Si hoy reduces los refrescos, las harinas refinadas, el alcohol, las frituras industriales y los ultraprocesados disfrazados de saludables, ya estarás dando un enorme paso en la dirección correcta. Y los beneficios no se limitarán al hígado. También notarás mejoras en tu energía, tu peso, tu metabolismo, tus niveles de azúcar en sangre y tu salud general. Si llegaste hasta aquí,
Escribe en los comentarios. Voy a cuidar mi hígado. Quiero saber cuántas personas están comprometidas a hacer estos cambios. Y si este video te ayudó, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar esta información. Tu hígado puede empezar a recuperarse antes de lo que imaginas, pero el primer paso comienza con las decisiones que tomes hoy.